La sangre manchaba sus dedos temblorosos mientras tallaba desesperadamente la madera, consciente de que la muerte acechaba más cerca cada día que pasaba sin cumplir su promesa a la Virgen. Don Manuel Espinosa sentía el peso aplastante de 50 años de deuda espiritual, sin imaginar que al saldar esta cuenta pendiente, desataría fuerzas que ningún médico ni sacerdote podría explicar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El amanecer se colaba tímidamente por las desgastadas cortinas de la pequeña habitación donde don Manuel Espinosa llevaba 3 meses postrado. A sus 78 años, la enfermedad había llegado sin avisar como esos huracanes que arrasan con todo a su paso. Los médicos habían sido claros: un cáncer avanzado, pocas opciones de tratamiento, menos tiempo del que quisiera. Las palabras del doctor Ramírez aún resonaban en su cabeza como un eco interminable. Lo siento, don Manuel, haga lo que le haga feliz en el tiempo que le queda. Rosa, su hija, entraba en ese momento con una bandeja de desayuno. Intentaba sonreír, pero la tristeza se filtraba por las comisuras de sus labios como agua entre los dedos. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneció hoy?», preguntó, colocando la bandeja sobre la mesita de noche. Don Manuel observó el café humeante, las pastillas multicolores ordenadas meticulosamente y el pequeño vaso de jugo de naranja, la rutina de cada mañana convertida en un recordatorio de su condición. «Como siempre, mijita, ni mejor ni peor», respondió con voz ronca, incorporándose lentamente entre quejidos. Rosa ajustó las almohadas detrás de su espalda, un gesto mecánico que había perfeccionado en los últimos meses. Mientras lo hacía, don Manuel notó las ojeras pronunciadas bajo sus ojos, las canas prematuras que comenzaban a invadir su cabello negro. «Anoche te escuché llorar otra vez», dijo él, tomando la mano de su hija. Rosa desvió la mirada. «Solo estaba cansada, papá. No se preocupe». «Estoy viejo, no tonto», replicó don Manuel con una media sonrisa. «Sé que esto no es fácil para ti. Dejar tu trabajo en la capital, venir a cuidarme. Tu vida está en pausa por mi culpa». «No diga eso», interrumpió Rosa apretando su mano. «Usted siempre estuvo ahí para mí. Cuando mamá murió, cuando me divorcié, ahora me toca a mí estar para usted». El silencio se instaló entre ellos, denso como la niebla que cubría el pequeño pueblo de San Juan del Valle cada mañana. Afuera, la vida continuaba. Los gallos cantaban, los niños caminaban hacia la escuela, las señoras barrían sus portales. Adentro, el tiempo parecía suspendido en un limbo doloroso. Don Manuel tomó un sorbo de café mientras observaba por la ventana el campanario de la iglesia que sobresalía entre los techos de teja. Ese campanario había sido testigo de toda su vida: su bautizo, su boda con Carmela, el funeral de ella 20 años atrás, y ahora probablemente sería testigo de su partida. «¿Sabes qué día es hoy, Rosa?», preguntó de repente, sin apartar la mirada de la iglesia. «Martes 12 de mayo, papá». «¿Por qué?». «Hoy hace exactamente 50 años que le hice una promesa a la Virgen», murmuró don Manuel, sus ojos brillando con un destello de nostalgia. «Una promesa que nunca cumplí». Rosa se sentó en el borde de la cama, intrigada. Su padre rara vez hablaba del pasado. «¿Qué promesa, papá?». Don Manuel suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado durante demasiado tiempo. «Cuando conocí a tu madre, ella estaba comprometida con otro hombre, el hijo del terrateniente. Un muchacho con dinero y futuro, no como yo, que apenas tenía para comer. Pero nos enamoramos». Una sonrisa iluminó brevemente su rostro arrugado. «Carmela me dijo que rompería su compromiso, pero tenía miedo.
Su familia dependía económicamente de los Montero y romper ese compromiso significaba problemas para todos. Rosa escuchaba atentamente. Había escuchado fragmentos de esta historia, pero nunca completa. Una noche, desesperado, fui a la iglesia y me arrodillé frente a la Virgen de los Dolores. Le prometí que si Carmela y yo podíamos estar juntos, tallaría con mis propias manos una réplica de su imagen y recorrería a pie el camino desde nuestro pueblo hasta el santuario de la montaña, a 3 días de distancia. ¿Y qué pasó?, preguntó Rosa, completamente absorta en la historia. Al día siguiente, el hijo de los Montero apareció muerto. Un accidente mientras cazaba. Fue como si la Virgen hubiera respondido de la manera más inesperada. Tu madre quedó libre. Nos casamos 6 meses después. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. Pero eso fue una coincidencia, papá. Don Manuel negó lentamente con la cabeza. Tal vez, pero siempre sentí que había algo más. Lo cierto es que obtuve lo que pedí, pero nunca cumplí mi parte del trato. Los años pasaron, viniste tú, la vida se complicó. Siempre encontré excusas. Rosa observó a su padre con preocupación. En sus ojos había un brillo febril que no había visto antes. Papá, eso fue hace 50 años. Usted estaba joven, enamorado. La Virgen entenderá. No, mijita. La voz de don Manuel adquirió una firmeza sorprendente. Una promesa es una promesa. He vivido una buena vida con tu madre. Te hemos visto crecer. He conocido la felicidad. Y ahora que estoy a punto de partir, siento que esa deuda me pesa en el alma. Se produjo un silencio largo, interrumpido únicamente por el tic-tac del viejo reloj de pared y el canto lejano de los pájaros. Finalmente, don Manuel miró directamente a los ojos de su hija. Quiero cumplir esa promesa antes de morir, Rosa. Quiero tallar esa imagen y llevarla al santuario. Rosa abrió los ojos con incredulidad. Pero papá, usted apenas puede caminar hasta el baño. ¿Cómo va a tallar una imagen? ¿Cómo va a recorrer ese camino? No he dicho que sería fácil, respondió él con una sonrisa cansada. Pero es algo que debo hacer. Necesito tu ayuda, mijita. Rosa se levantó, paseando nerviosamente por la habitación. Es una locura, papá. Los médicos han dicho que debe descansar, que no debe fatigarse. Los médicos también han dicho que me queda poco tiempo, replicó don Manuel con una calma inquietante. ¿Qué importa si lo uso descansando en esta cama o intentando hacer algo que realmente significa algo para mí? La determinación en la voz de su padre hizo que Rosa se detuviera. Conocía bien esa mirada. Era la misma que tenía cuando, contra todo pronóstico, reconstruyó su casa después del terremoto, o cuando trabajó doble turno durante años para pagar su educación universitaria. No sé tallar madera, papá, murmuró casi rendida. Yo te enseñaré. Estas manos viejas aún recuerdan cómo se hace, respondió él, extendiendo sus manos curtidas por décadas de trabajo duro. Y para el viaje, bueno, veremos cómo lo resolvemos cuando llegue el momento. Rosa se acercó nuevamente a la cama, dividida entre el miedo y la admiración por la determinación de su padre. ¿Estás seguro de esto, papá? ¿No podría hacer una promesa diferente? ¿Algo más realista? Don Manuel tomó las manos de su hija entre las suyas, y por un momento, Rosa sintió la fuerza que alguna vez habían tenido esos dedos ahora frágiles. Cuando haces una promesa, especialmente a la Virgen, no puedes cambiar los términos solo porque se volvió inconveniente, dijo con suavidad. Además, mijita, ¿qué tengo que perder? Si fracaso, al menos habré intentado redimirme, y si logro cumplir mi promesa... Dejó la frase inconclusa, pero sus ojos brillaban con una esperanza renovada que Rosa no había visto en meses. Ese brillo fue lo que finalmente la convenció. Está bien,
suspiró profundamente. ¿Por dónde empezamos? Don Manuel sonrió, repentinamente animado. Necesitaremos un buen trozo de madera de cedro y mis viejas herramientas de talla que están en el cobertizo. También necesitaremos hablar con el padre Ignacio. Él conoce bien el camino al santuario. Por primera vez en meses, don Manuel parecía tener un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Rosa no sabía si estar agradecida o aterrada. ¿Estaba alimentando una esperanza imposible o ayudando a su padre a encontrar paz antes del final? Mientras recogía la bandeja del desayuno, apenas tocado, don Manuel la llamó una vez más. Rosa, gracias. Sé que piensas que es una locura, pero esto es importante para mí. Ella asintió, sin confiar en su voz para responder. Al salir de la habitación, una mezcla contradictoria de emociones la invadía. No sabía si este nuevo proyecto traería paz o sufrimiento, pero la luz en los ojos de su padre valía al menos intentarlo. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que aquella promesa incumplida, resucitada después de medio siglo, desencadenaría eventos que transformarían no solo sus vidas, sino las de todo el pueblo de San Juan del Valle. Esa misma tarde, Rosa se encontraba rebuscando en el viejo cobertizo de la parte trasera de la casa. El olor a humedad y madera vieja le trajo recuerdos de su infancia, cuando observaba a su padre trabajar incansablemente. Entre telarañas y herramientas oxidadas, encontró finalmente una caja de madera con la inscripción «Herramientas de Manuel», escrita con una caligrafía que reconoció como la de su madre. Al abrirla, descubrió un juego completo de gubias, formones y lijas perfectamente conservados, como si hubieran estado esperando pacientemente durante décadas para volver a las manos de su dueño. Rosa pasó los dedos sobre los mangos gastados, imaginando a su padre joven, tallando juguetes para ella o reparando muebles para los vecinos. «Veo que las encontraste». La voz del padre Ignacio la sobresaltó. El sacerdote, un hombre de unos 60 años con una barba blanca y espesa, estaba parado en la entrada del cobertizo. «Padre, me asustó», dijo Rosa llevándose una mano al pecho. «Estaba buscando las herramientas de papá». «Tu padre me contó lo de su promesa», comentó el sacerdote, acercándose para examinar las herramientas. «Rosa, ¿tú crees que esto es prudente? Don Manuel está muy débil». Rosa dejó escapar un suspiro, cerrando la caja cuidadosamente. «No lo sé, padre, pero llevo meses viéndolo apagarse lentamente, rendirse a la enfermedad. Hoy vi una chispa en sus ojos que creí perdida para siempre». El padre Ignacio asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Solo me preocupa que esta empresa pueda causarle más dolor». «A mí también me preocupa», confesó Rosa, levantándose con la caja en brazos. «Pero si esto le da un propósito, un sentido a sus últimos días, ¿quién soy yo para negárselo?» Salieron juntos del cobertizo hacia la luz del atardecer que bañaba el pequeño patio trasero, con tonos dorados y rojizos. Rosa notó que algunas vecinas observaban curiosas desde sus ventanas. En un pueblo pequeño como San Juan del Valle, cualquier visita del párroco se convertía rápidamente en tema de conversación. «El camino al santuario no es fácil, Rosa», continuó el padre Ignacio mientras caminaban hacia la casa. «Son casi 50 kilómetros por senderos montañosos, algunos tramos bastante escarpados. En mis tiempos de seminarista lo recorrí varias veces, y aun siendo joven y fuerte, resultaba agotador». «Lo sé, padre. Es imposible que papá lo haga a pie como prometió. Quizás podríamos encontrar una interpretación más flexible de la promesa», sugirió el sacerdote con cautela. «Dios ve las intenciones del corazón, no solo las acciones externas». Al entrar a la casa, encontraron a don Manuel sentado en su sillón en la sala, algo que no ocurría desde hacía semanas.
Vestido con una camisa limpia y bien afeitado, parecía haber recuperado cierta dignidad. Sobre la mesa frente a él había varios bocetos a lápiz, intentos de dibujar la imagen de la Virgen de los Dolores. «Miren quién se ha levantado», exclamó Rosa, genuinamente sorprendida. «El enfermo resucita», bromeó don Manuel con una sonrisa débil. «Padre Ignacio, gracias por venir». El sacerdote se acercó, estrechando con afecto la mano de don Manuel. «Tu hija me contó sobre tu promesa, Manuel. Admiro tu determinación, pero me preocupa tu salud». «Mi salud ya está decidida, padre», respondió don Manuel con una serenidad que desconcertó a ambos. «Lo que está en juego ahora es mi alma». Rosa y el padre Ignacio intercambiaron miradas preocupadas. Había una gravedad en las palabras de don Manuel que iba más allá de la devoción religiosa común. «Papá, encontré sus herramientas», dijo Rosa, cambiando el tema mientras colocaba la caja sobre la mesa. «Están en perfecto estado». Los ojos de don Manuel se iluminaron al ver la caja. La abrió con manos temblorosas, sacando cada herramienta como si saludara a viejos amigos. Carmela las mantenía siempre limpias y engrasadas, incluso cuando dejé de usarlas, murmuró, la voz cargada de emoción. Ella sabía que algún día las necesitaría de nuevo. Rosa sintió un nudo en la garganta. Desde la muerte de su madre, era raro que su padre la mencionara tan directamente. Don Manuel, intervino el padre Ignacio, sentándose frente a él. «Creo que debemos hablar sobre las condiciones prácticas de tu promesa. El camino al santuario es largo y difícil». «No pienso negociar los términos, padre», interrumpió don Manuel con firmeza sorprendente. «Prometí tallar la imagen con mis propias manos y llevarla a pie hasta el santuario. Si muero en el intento, que así sea». «Papá», exclamó Rosa alarmada. Don Manuel suavizó su expresión. «Perdóname, mijita, no quise asustarte, pero entiende que esto es algo que debo hacer tal como lo prometí». El padre Ignacio, después de un momento de reflexión, asintió lentamente. «Respeto tu convicción, Manuel, pero permíteme sugerir un compromiso. Talla la imagen como has prometido, y luego veremos cómo abordar el viaje». Don Manuel pareció considerar la propuesta. Finalmente asintió. «Está bien, padre. Primero la talla. Para eso necesitaré un buen trozo de cedro». «Conozco a alguien que puede conseguirlo», ofreció el sacerdote. «Mi sobrino Pablo trabaja en una carpintería en el pueblo vecino. Le pediré que traiga el mejor cedro que encuentre». La conversación continuó mientras el sol se ponía, proyectando sombras alargadas por la ventana. Hablaron de la técnica de tallado, de cómo don Manuel aprendió el oficio de su propio padre, de los detalles que tendría la imagen de la Virgen. Por momentos, Rosa casi olvidaba la enfermedad que consumía a su padre, viéndolo animado, gesticulando con pasión al describir cómo captaría la expresión de dolor y amor maternal en el rostro de la Virgen. Cuando el padre Ignacio se despidió, prometiendo volver al día siguiente con la madera, Rosa lo acompañó hasta la puerta. «Gracias, padre», dijo en voz baja para que su padre no escuchara. «No recuerdo la última vez que lo vi tan vivo». El sacerdote puso una mano sobre el hombro de Rosa. «A veces el espíritu supera a la carne, Rosa. No subestimes el poder de un propósito». Hizo una pausa y añadió, «Pero prepárate. Este camino que han emprendido puede traer tanto dolor como alegría». Esa noche, mientras ayudaba a su padre a volver a la cama, Rosa notó que la fatiga había regresado. Los breves momentos de energía parecían haberlo dejado agotado, y al recostarse, su respiración se volvió trabajosa. «¿Estás seguro de esto, papá?», preguntó arropándolo. Hoy se esforzó demasiado. Don Manuel tomó su mano, apretándola con la poca fuerza que le quedaba. «Nunca he estado tan seguro de algo, mijita. Cuando era joven,
Hice esa promesa sin entender realmente su importancia. Ahora, al final de mi vida, veo claramente lo que significa. ¿Y qué significa?, preguntó Rosa intrigada. Gratitud, respondió simplemente. Gratitud por una vida bien vivida, por el amor de tu madre, por ti. La Virgen me concedió mucho más de lo que pedí aquella noche. No puedo irme sin agradecérselo adecuadamente. Rosa besó la frente arrugada de su padre y apagó la luz, dejándolo descansar. En la soledad de su propia habitación, revisó los medicamentos que quedaban, calculando mentalmente cuánto tiempo tendrían antes de necesitar más. El doctor había sido claro: semanas, tal vez un par de meses si tenían suerte. ¿Sería suficiente para que su padre completara su proyecto? Y más importante aún, ¿cómo afrontarían el viaje al santuario? Era físicamente imposible que don Manuel lo recorriera a pie. Pero conociendo su terquedad, Rosa temía que intentara cumplir su promesa literalmente, hasta las últimas consecuencias. Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, se quedó dormida, sin saber que al día siguiente, el pequeño pueblo de San Juan del Valle comenzaría a transformarse alrededor de la promesa de un anciano moribundo. La noticia se propagó por San Juan del Valle como fuego en pasto seco. Para mediodía, no había rincón del pueblo donde no se comentara sobre la promesa de don Manuel a la Virgen. En la panadería, en la plaza, en la escuela, en el mercado, todos hablaban del anciano enfermo que pretendía tallar una imagen sagrada y llevarla caminando hasta el lejano santuario de la montaña. «Es un suicidio», opinaba doña Gertrudis, la boticaria, mientras pesaba hierbas medicinales para un cliente. «Con ese cáncer tan avanzado no llegará ni a la salida del pueblo». «Un acto de fe desesperado», comentaba el maestro Jiménez a sus alumnos durante el recreo. «Un hombre enfrentando su mortalidad busca redención». «Si Dios quiere, logrará un milagro», afirmaba con convicción la panadera, santiguándose mientras sacaba una hornada de pan dulce. Las opiniones se dividían, pero el interés era unánime. San Juan del Valle, un pueblo donde pocas cosas ocurrían, había encontrado de repente un drama que seguir día a día. Ajena a los rumores, Rosa recibió aquella mañana a Pablo, el sobrino del padre Ignacio, quien llegó conduciendo una destartalada camioneta. Del compartimento de carga sacó un magnífico tronco de cedro, pulido y preparado, que desprendía un aroma dulce y penetrante. «Mi tío me contó la situación», dijo Pablo, un joven robusto de unos 30 años, mientras cargaba el pesado madero hacia la casa. «Es el mejor cedro que teníamos. Mi jefe lo donó cuando supo para qué era». «Es muy generoso», respondió Rosa sorprendida. «¿Cuánto le debemos?» Pablo negó con la cabeza. «Nada. El padre Ignacio bautizó a los 3 hijos de mi jefe. Dice que está en deuda con la iglesia». Hizo una pausa y añadió con sinceridad: «Además, todos en la carpintería admiramos lo que don Manuel quiere hacer. Es inspirador». Don Manuel aguardaba en el porche, sentado en una mecedora que Rosa había traído desde su habitación. Cuando vio el cedro, sus ojos brillaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. «Es perfecto», murmuró, acariciando la madera con manos temblorosas. «Gracias, muchacho». Pablo, visiblemente emocionado por la gratitud del anciano, se ofreció a ayudarlo a instalar un área de trabajo adecuada. En poco tiempo, transformaron la sala en un improvisado taller. Cubrieron el suelo con lonas viejas, dispusieron las herramientas en orden sobre una mesa lateral y colocaron el tronco de cedro sobre 2 caballetes que Pablo improvisó con materiales que encontraron en el cobertizo. «Si necesita ayuda con la talla, puedo venir después del trabajo», ofreció Pablo antes de marcharse. «No soy un experto, pero tengo algo de experiencia». «Agradezco el ofrecimiento»,
respondió don Manuel con una sonrisa. Pero esta es una promesa que debo cumplir con mis propias manos. Aunque... Miró hacia Rosa. Quizás necesitemos tu ayuda para otras cosas, si estás dispuesto. Lo que sea, don Manuel, cuenta conmigo, aseguró Pablo despidiéndose con un apretón de manos. Una vez solos, don Manuel observó largamente el trozo de cedro, como si estuviera visualizando la imagen que dormía dentro de él, esperando ser liberada por sus cinceles. ¿Por dónde empezará, papá?, preguntó Rosa, intrigada por el proceso. Primero hay que conocer la madera, respondió él, señalando las vetas del cedro. Cada trozo tiene su personalidad, sus puntos fuertes y débiles. Hay que respetarlos, trabajar con ellos, no contra ellos. Con esfuerzo, se levantó de la mecedora y se acercó al tronco. Tomó un lápiz y comenzó a trazar líneas sobre la superficie pulida, marcando el contorno aproximado de la figura que pretendía crear. Sus manos, deformadas por la artritis y debilitadas por la enfermedad, temblaban visiblemente, pero había en sus movimientos una precisión nacida de décadas de experiencia. «Mira, Rosa», explicaba mientras trabajaba, «la Virgen de los Dolores no es cualquier advocación. Es la madre que sufre viendo el sacrificio de su hijo. Su dolor es humano, comprensible para cualquiera que haya amado profundamente». Rosa observaba fascinada. Nunca había visto esta faceta de su padre, el artista, el hombre que podía ver más allá de un trozo de madera y encontrar belleza esperando ser revelada. A media tarde, el padre Ignacio regresó, trayendo consigo una vieja fotografía enmarcada de la Virgen de los Dolores del altar mayor. «Pensé que esto podría servirte de referencia», dijo, colocándola sobre la mesa. «Es una imagen de hace 50 años, probablemente muy similar a la que viste aquella noche». Don Manuel asintió agradecido. «Es exactamente como la recuerdo. El manto azul oscuro, las lágrimas en sus mejillas, las manos juntas en oración. Quiero capturar esa misma expresión de dolor contenido y esperanza». Mientras conversaban, se escucharon golpes en la puerta. Rosa fue a abrir encontrándose con doña Martina, la vecina de enfrente, quien traía una olla humeante. «Les traje sopa de pollo», anunció sin preámbulos. «Escuché que don Manuel está emprendiendo una obra importante y necesitará fuerzas». Antes de que Rosa pudiera agradecerle, aparecieron dos vecinas más, cada una con alguna contribución: pan recién horneado, fruta fresca, incluso un remedio casero para dar energía y claridad mental, según explicó doña Luz, la curandera local. Rosa, abrumada por la repentina generosidad, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. El pueblo, que durante meses había mantenido una distancia respetuosa ante la enfermedad de su padre, ahora parecía volcarse hacia ellos con un interés renovado. «La noticia ha corrido», explicó el padre Ignacio con una sonrisa, mientras observaba la procesión de visitantes. «Tu promesa les ha conmovido, Manuel. Ven en ti algo que todos necesitamos: fe y determinación frente a la adversidad». Don Manuel parecía incómodo con la atención. «Solo estoy intentando saldar una deuda antigua, padre. No hay nada heroico en ello. A veces, los actos más significativos son aquellos que hacemos sin pretensión de grandeza», respondió el sacerdote. Para el atardecer, la casa, que durante meses había estado sumida en un silencio opresivo, vibraba con voces y actividad. Don Manuel, agotado pero visiblemente animado, había logrado completar el boceto sobre la madera y dar los primeros cortes básicos que definían la forma general de la figura. Cuando el último visitante se marchó, Rosa ayudó a su padre a volver a su habitación. La fatiga era evidente en su rostro demacrado, pero había también una satisfacción que no le había visto en mucho tiempo. «Fue un buen día, papá», comentó Rosa,
mientras lo ayudaba a meterse en la cama. «Sí, mijita, mejor de lo que esperaba», respondió él con voz cansada. Luego, tomando la mano de su hija, añadió: «¿Sabes? Cuando te obligan a enfrentar tu propia muerte, comienzas a ver la vida de manera diferente. Cada amanecer es un regalo, cada conversación es preciosa». Rosa apretó su mano, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Lo que más me duele de irme», continuó don Manuel, «es dejarte sola. Después de lo de Carlos», hizo referencia al doloroso divorcio de Rosa 3 años atrás. «Siempre temí que no encontraras de nuevo la felicidad». «Estoy bien, papá», aseguró ella, aunque ambos sabían que no era completamente cierto. «Eres fuerte, como tu madre», sonrió débilmente. «Pero todos necesitamos algo por qué vivir, un propósito que nos impulse cada mañana. Yo lo había perdido, ¿sabes? Hasta que recordé esa vieja promesa». Se quedó dormido poco después, la respiración entrecortada por el esfuerzo del día. Rosa permaneció un momento junto a su cama, observando las líneas de sufrimiento en su rostro, ahora relajadas por el sueño. Al salir encontró al padre Ignacio en la sala, contemplando el trabajo inicial en el cedro. «Tiene talento», comentó el sacerdote. «Incluso con las limitaciones de su enfermedad, se nota la mano de un verdadero artista». «Nunca lo vi trabajar la madera así», confesó Rosa. «Cuando era niña, hacía reparaciones, muebles sencillos, pero nunca arte. Quizás nunca tuvo la motivación adecuada», reflexionó el padre Ignacio. «O quizás, como ocurre con muchos de nosotros, sus talentos más profundos quedaron enterrados bajo las exigencias de la vida cotidiana». Rosa miró la madera parcialmente tallada, donde ya se podía intuir la silueta de una figura femenina emergiendo del cedro. «¿Cree que logrará terminarla, padre?», preguntó, dando voz a su mayor temor. El sacerdote permaneció en silencio un momento, como sopesando su respuesta. «No lo sé, Rosa, pero creo que el simple acto de intentarlo ya es, en sí mismo, una forma de cumplir su promesa». Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la casa de los Espinosa. Cada mañana, después de tomar sus medicamentos y desayunar ligeramente, don Manuel se instalaba frente al trozo de cedro y trabajaba durante horas, deteniéndose solo cuando el dolor o el cansancio se volvían insoportables. Rosa dividía su tiempo entre cuidar de su padre, atender a los cada vez más numerosos visitantes y mantener la casa en orden. El doctor Ramírez, quien visitaba a don Manuel semanalmente, observaba con asombro el cambio en su paciente. «Es notable», comentó a Rosa después de una revisión, mientras guardaba su estetoscopio en el maletín. «Sus signos vitales siguen deteriorándose, el cáncer continúa avanzando, pero su estado de ánimo, su resistencia al dolor, es como si estuviera canalizando una fuerza que no logro explicar médicamente». «¿Cuánto tiempo cree que le queda?», preguntó Rosa en voz baja, asegurándose de que su padre, quien descansaba en su habitación, no pudiera escucharlos. El doctor ajustó sus gafas, visiblemente incómodo. «Es difícil precisarlo. La enfermedad está en fase terminal, pero he visto casos donde la determinación y un propósito claro pueden, no diré milagros, pero sí extensiones sorprendentes del tiempo estimado». Hizo una pausa y añadió: «Lo que me preocupa es el desgaste físico. Está utilizando sus últimas fuerzas en ese proyecto». «He intentado que descanse más, pero se niega», explicó Rosa. «Dice que cada día cuenta, que no puede perder tiempo». El doctor Ramírez asintió comprensivamente. «Quizás sea lo mejor para él, morir haciendo algo que considera trascendental, en lugar de consumirse lentamente en una cama». Tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. «Solo asegúrate de que tome sus analgésicos regularmente. No hay necesidad de que sufra más dolor del necesario».
Tras la partida del médico, Rosa fue a la sala donde la figura de la Virgen comenzaba a tomar forma definida. El rostro, todavía tosco pero ya reconocible, mostraba una expresión de dolor contenido que resultaba conmovedora, incluso en su estado inacabado. «Es hermosa, papá», comentó cuando don Manuel regresó de su breve descanso. «Apenas estoy empezando con los detalles», respondió él tomando una gubia pequeña. «El rostro es lo más difícil. Quiero capturar esa mirada que lo dice todo. Dolor, amor, resignación, esperanza, todo en una sola expresión». Rosa observó cómo su padre, con manos temblorosas pero precisas, comenzaba a trabajar en los rasgos faciales de la imagen. Había una intimidad casi sagrada en la forma en que sus dedos recorrían la madera, como si estuviera descubriendo algo que ya existía, en lugar de creándolo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó don Manuel sin apartar la vista de su trabajo. «Mientras tallo, a veces siento como si no fuera yo quien dirige mis manos, como si alguien más guiara los movimientos». «¿Alguien más?», preguntó Rosa intrigada. Don Manuel sonrió con cierta timidez. «Suena a locura, lo sé. Quizás es solo la fatiga o los medicamentos». Hizo una pausa y añadió: «O quizás es ella, la Virgen, ayudándome a cumplir mi promesa». En otra época, Rosa habría atribuido tales palabras a la confusión o al delirio, pero había algo en la serenidad de su padre, en la claridad de su mirada cuando hablaba así, que la hacía dudar. ¿Era posible que estuviera experimentando algo más allá de lo explicable? El flujo de visitantes continuaba aumentando. Ya no eran solo vecinos del pueblo, sino personas de comunidades cercanas que habían escuchado sobre el anciano moribundo y su promesa. Algunos traían alimentos o medicinas, otros simplemente querían ver el progreso de la talla y ofrecer una oración. Una tarde, mientras Rosa ordenaba las numerosas ofrendas que habían recibido, llamaron a la puerta. Al abrir se encontró con un hombre delgado, de aspecto severo, vestido con traje oscuro. «Buenas tardes», saludó con formalidad. «Soy Emilio Montero. Quisiera hablar con don Manuel Espinosa». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Montero, el apellido resonaba con fuerza en la historia que su padre le había contado. ¿Sería posible que fuera pariente de aquel joven fallecido hace 50 años? «Mi padre está descansando en este momento», respondió con cautela. «¿Puedo ayudarle en algo?». El hombre la estudió con ojos penetrantes. «Entiendo que está tallando una imagen de la Virgen para llevarla al santuario de la montaña». «Así es», confirmó Rosa, sin poder ocultar su sorpresa ante el conocimiento del extraño. «Soy el alcalde de Villahermosa», explicó, mencionando el pueblo vecino. «Y también soy nieto de don Federico Montero, quien fue el terrateniente más importante de esta región hace medio siglo». Rosa sintió que su corazón se aceleraba. No había duda. Este hombre estaba conectado con aquella historia del pasado, con la promesa incumplida de su padre. «El padre Ignacio me ha hablado de la promesa de su padre», continuó Montero. «Una promesa que, según entiendo, está relacionada con la muerte de mi tío Javier hace 50 años. Señor Montero, yo...». Rosa no sabía qué decir, temiendo que este hombre hubiera venido a confrontar a su padre, a recriminarle por aquella antigua coincidencia. «No estoy aquí para abrir viejas heridas», aclaró él, como leyendo sus pensamientos. «Al contrario, he venido a ofrecer mi ayuda». Don Manuel apareció entonces en el pasillo, apoyándose en un bastón. A pesar de su debilidad, había algo digno, casi solemne, en su postura. «Emilio Montero», dijo con voz serena, «te reconocería en cualquier parte. Tienes los ojos de tu abuelo». Don Manuel, el alcalde, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. «He oído hablar mucho de usted últimamente».
Se produjo un silencio cargado de significado, mientras ambos hombres se estudiaban mutuamente, como evaluando un pasado compartido indirectamente a través de generaciones. «Pasa», invitó finalmente don Manuel señalando hacia la sala. «Supongo que tenemos mucho de qué hablar». Rosa lo siguió, inquieta pero curiosa. En la sala, Emilio Montero observó detenidamente la talla en progreso, asintiendo con aprobación. «Es un trabajo excepcional», comentó. «No sabía que era usted artista». «No lo soy», respondió don Manuel con sencillez. «Solo un viejo intentando cumplir una promesa antes de morir». Montero se sentó frente a él, manteniendo una postura formal. «Mi abuelo solía hablar de usted, ¿sabe? No con rencor, sino con un extraño respeto. Decía que usted fue el único hombre que se atrevió a desafiar su poder por amor». Don Manuel pareció sorprendido. «Tu abuelo y yo nunca hablamos directamente sobre lo ocurrido. Asumí que me odiaba». «Quizás al principio», concedió Montero. «La muerte de su hijo único fue devastadora, pero con el tiempo llegó a aceptarla como uno de esos inexplicables designios del destino». Hizo una pausa y añadió: «Nunca supo de su promesa a la Virgen, por supuesto». Rosa, que seguía la conversación con atención, percibió la tensión subyacente, el peso de historias no contadas y sentimientos complejos que atravesaban décadas. «¿A qué has venido realmente, Emilio?», preguntó finalmente don Manuel, yendo directamente al punto. «Como le dije a su hija, quiero ayudar», respondió Montero con sinceridad. «El camino al santuario pasa por tierras que aún pertenecen a mi familia. Tengo recursos, contactos, puedo facilitar su viaje cuando la talla esté terminada». Don Manuel lo miró con suspicacia. «¿Por qué harías eso? No tenemos ninguna relación, ninguna historia común excepto la tragedia que, indirectamente, unió a nuestras familias», completó Montero. «Mire, don Manuel, no soy un hombre particularmente religioso, pero creo en cerrar círculos, en completar historias inconclusas. Su promesa, de alguna manera, también forma parte de la historia de mi familia». Se hizo un silencio, mientras don Manuel parecía reflexionar sobre las palabras del alcalde. «Además», continuó Montero, «todo el valle está hablando de usted, de su determinación. Se está convirtiendo en algo más grande que una simple promesa personal. La gente ve esperanza en lo que está haciendo, encuentra inspiración». Rosa observaba a su padre, intentando descifrar sus pensamientos. ¿Aceptaría la ayuda de un Montero, la familia que indirectamente había estado involucrada en aquella historia de hace 50 años? «Agradezco tu ofrecimiento, Emilio», dijo finalmente don Manuel, «pero esta promesa debo cumplirla como la hice, tallando la imagen con mis propias manos y llevándola a pie hasta el santuario». Montero asintió como si esperara esa respuesta. «Respeto su decisión, pero permítame al menos facilitar su camino. Puedo asegurarme de que encuentre refugio y ayuda en las propiedades de mi familia a lo largo de la ruta». Tras una pausa que pareció eterna, don Manuel extendió su mano. «Acepto eso. Gracias». Cuando Montero se marchó, Rosa encontró a su padre contemplando la imagen a medio tallar, perdido en pensamientos. «Es extraño cómo funciona la vida», murmuró don Manuel. «El nieto del hombre cuyo hijo murió para que yo pudiera estar con tu madre, ahora ofrece ayudarme a cumplir mi promesa». «¿Crees que es sincero?», preguntó Rosa. «Sí», respondió don Manuel con seguridad. «Vi en sus ojos lo mismo que sentí durante años, la necesidad de cerrar un círculo, de encontrar sentido a eventos que parecen arbitrarios». Se inclinó hacia adelante, tomando una gubia para continuar su trabajo. «La vida está llena de hilos invisibles que conectan personas y eventos, Rosa. A veces, solo al final podemos ver el tapiz completo».
El tiempo avanzaba inexorablemente mientras las manos de don Manuel transformaban el cedro. Con cada día que pasaba, la figura de la Virgen iba emergiendo con mayor detalle, los pliegues del manto, las manos juntas en oración, el rostro que transmitía un dolor maternal tan profundo que quienes lo contemplaban sentían un nudo en la garganta. A pesar del avance constante, Rosa notaba con preocupación cómo las fuerzas de su padre disminuían paralelamente al progreso de la obra. Una tarde, mientras don Manuel descansaba, el padre Ignacio se presentó acompañado por un hombre de unos 40 años, con gafas de montura gruesa y aspecto académico. «Rosa, te presento al profesor Alejandro Mendoza», dijo el sacerdote. «Es historiador de arte en la Universidad Nacional y ha venido expresamente para ver el trabajo de tu padre». Rosa, sorprendida por la visita, estrechó la mano del profesor. No sabía que el trabajo de papá hubiera llamado la atención fuera del valle. «Las noticias viajan rápido», respondió Mendoza con una sonrisa afable. «Especialmente cuando se trata de algo tan extraordinario como esto. El padre Ignacio me envió fotografías del trabajo en progreso y debo decir que estoy impresionado». Lo condujeron a la sala donde la imagen, cubierta respetuosamente con un paño, cuando don Manuel no trabajaba en ella, esperaba. Al descubrirla, el profesor contuvo visiblemente la respiración. «Asombroso», murmuró, acercándose para examinar los detalles. «La técnica es primitiva en cierto sentido, pero hay una autenticidad, una emoción palpable». Se volvió hacia Rosa. «¿Su padre recibió formación artística?» «No», respondió ella. «Aprendió carpintería de su padre, pero nunca estudió arte formalmente». «Eso lo hace aún más extraordinario», comentó Mendoza, ajustándose las gafas para observar más de cerca. «Hay algo en esta pieza que trasciende la técnica. Es como si el dolor representado no fuera una mera imitación, sino una expresión auténtica, vivida». Rosa pensó en las noches de insomnio de su padre, en los días de dolor silencioso, en la lucha constante contra un cuerpo que se deterioraba. «Creo que comprende el sufrimiento desde dentro», dijo simplemente. El profesor asintió, sin apartar la mirada de la talla. «Quisiera documentar esto, si me lo permiten. Es un fenómeno cultural y artístico significativo. Un hombre sin formación, enfrentando su propia mortalidad, creando una obra de esta profundidad. Tendría que consultarlo con mi padre», respondió Rosa, incómoda ante la idea de convertir el proyecto personal de su padre en un objeto de estudio académico. En ese momento, don Manuel apareció en la entrada de la sala, apoyado en su bastón, más delgado y frágil que la semana anterior, pero con una mirada clara y penetrante. «Así que ha venido un experto a evaluar mi trabajo», comentó con una leve sonrisa. «¿Cuál es el veredicto, profesor?» Mendoza, momentáneamente desconcertado, recuperó rápidamente la compostura. «Don Manuel, es un honor conocerlo. Su obra es profundamente conmovedora. Hay una honestidad en ella que raramente se encuentra en el arte contemporáneo». «No es arte», corrigió suavemente don Manuel acercándose a la talla. «Es una promesa, una conversación entre un viejo moribundo y la Madre de Dios». El profesor asintió respetuosamente. Precisamente esa ausencia de pretensión artística es lo que la hace tan poderosa. Don Manuel, me gustaría, con su permiso, documentar su proceso, quizás escribir un artículo. «Puede escribir lo que quiera, profesor», respondió don Manuel, sentándose frente a su obra. «Pero no estoy creando esto para libros o museos. Es un acto privado que, por alguna razón que no alcanzo a comprender, se ha vuelto público. La autenticidad atrae», comentó el padre Ignacio. «En un mundo de superficialidades y distracciones, las personas reconocen instintivamente la verdad cuando la encuentran».
Mendoza permaneció un par de horas más, tomando notas discretas mientras don Manuel trabajaba en los últimos detalles del rostro de la Virgen. La concentración del anciano era absoluta, como si el dolor y la fatiga desaparecieran cuando sus manos tocaban la madera. Al marcharse, el profesor dejó una tarjeta con su número. Si necesitan cualquier cosa, por favor, no duden en contactarme. Y don Manuel hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Gracias por recordarnos que el arte más conmovedor nace de la necesidad interior, no de la ambición. Esa noche, mientras Rosa ayudaba a su padre con su medicación, notó que estaba inusualmente pensativo. «¿Qué te preocupa, papá?», preguntó sentándose en el borde de la cama. Don Manuel tardó en responder como si estuviera ordenando sus pensamientos. «La imagen está casi terminada», dijo finalmente. «Pronto tendré que emprender el viaje». Rosa sintió un nudo en el estómago. Era el tema que había estado evitando, el siguiente paso que parecía físicamente imposible. «Papá, hemos hablado de esto. No puedes caminar 50 kilómetros en tu estado». «Hice una promesa, Rosa», insistió don Manuel con inesperada firmeza. «No buscaré atajos». «No es un atajo reconocer tus limitaciones», argumentó ella, intentando no sonar desesperada. «La promesa era llevar la imagen tallada por ti hasta el santuario. Podemos encontrar una manera de hacerlo que no ponga en riesgo tu vida». Don Manuel tomó su mano, sus dedos huesudos sorprendentemente cálidos. «¿Recuerdas lo que te conté sobre el accidente del joven Montero? Cómo sentí que la Virgen había respondido a mi súplica de la manera más inesperada». Rosa asintió, inquieta por la dirección que tomaba la conversación. «A veces pienso», continuó don Manuel, «que no fue un favor lo que me concedió, sino una lección sobre el costo de nuestros deseos, sobre la responsabilidad que conllevan nuestras peticiones. Papá, no puedes culparte por ese accidente». «Fue una coincidencia trágica. Quizás», concedió él, «o quizás todo está conectado de maneras que no podemos comprender. Lo que sé con certeza es que hice una promesa solemne, y ahora, al final de mi vida, debo cumplirla tal como la hice». Rosa quería protestar, quería enumerar todas las razones por las que era físicamente imposible que un anciano con cáncer terminal recorriera ese camino a pie. Pero algo en la determinación tranquila de su padre la detuvo. No era terquedad lo que veía en sus ojos, sino una convicción profunda, una paz que trascendía el miedo al sufrimiento. «Duerme, mijita», dijo don Manuel, notando su conflicto interno. «Las soluciones a veces aparecen cuando dejamos de buscarlas tan desesperadamente». Al día siguiente, mientras don Manuel trabajaba en los últimos detalles de la imagen, Rosa escuchó un alboroto inusual fuera de la casa. Al abrir la puerta, se encontró con un grupo de hombres descargando materiales de construcción de una camioneta: madera, metal, herramientas. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. Pablo, el sobrino del padre Ignacio, se adelantó. «Buenos días, Rosa. Venimos a construir algo para don Manuel, una forma de ayudarlo a cumplir su promesa». «No entiendo», dijo ella, mientras más vecinos se acercaban, algunos con herramientas propias, otros simplemente ofreciendo sus manos. «Lo llevaremos», explicó simplemente Martín, el carpintero del pueblo. «A él y a su Virgen». Rosa los miró perpleja, hasta que Pablo desplegó un plano rudimentario. Era el diseño de una especie de litera o andas, similar a las que se usaban en las procesiones religiosas, pero adaptada para que una persona pudiera recostarse mientras era transportada. «La idea es que don Manuel pueda ir acostado, descansando, pero dirigiendo el camino», explicó Pablo. «Nosotros nos turnaremos para cargarlos, a él y a la imagen». «Pero,
Son 50 kilómetros por caminos difíciles, objetó Rosa, abrumada por la propuesta. Ya somos 30 voluntarios, intervino Emilio Montero apareciendo entre el grupo, y hay más dispuestos a unirse en los pueblos por los que pasaremos. Si nos turnamos, es completamente factible. Rosa miró a los rostros a su alrededor, vecinos, algunos apenas conocidos, otros completamente desconocidos, todos unidos por la historia de su padre, por una promesa hecha medio siglo atrás. ¿Por qué hacen esto?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Fue doña Martina, la vecina de enfrente, quien respondió: porque tu padre nos ha recordado algo importante, mijita, que incluso en los momentos más oscuros hay espacio para la fe, para la esperanza. Y eso, en estos tiempos difíciles, es un regalo que queremos honrar. Cuando Rosa le contó a don Manuel lo que estaba ocurriendo afuera, el anciano guardó silencio por un largo momento. Luego, con esfuerzo, se levantó y caminó hasta la ventana para observar a los hombres que trabajaban en el patio. ¿Lo ves, mijita?, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Los hilos invisibles, todos conectados, todos parte de algo más grande que nosotros mismos. Durante los días siguientes, el patio de los Espinosa se convirtió en un improvisado taller donde hombres de distintos oficios trabajaban en la construcción de las andas. La estructura tomaba forma rápidamente, una base sólida pero ligera, con 2 largas varas de madera a los lados para cargarla sobre los hombros, un espacio central donde don Manuel podría recostarse cómodamente, y un pedestal especial donde la imagen de la Virgen quedaría asegurada y visible. Mientras tanto, don Manuel continuaba con su labor, ahora enfocado en los detalles finales de la talla. Sus manos, cada vez más débiles, trabajaban con una precisión que desafiaba su condición física. El dolor, constante compañero de sus días, parecía retroceder cuando estaba absorto en su obra. Es como si entrara en otro estado, comentó Rosa al doctor Ramírez durante una de sus visitas. Puede pasar horas tallando sin quejarse, pero después, cuando descansa, el dolor vuelve con más fuerza. La mente humana es asombrosa, respondió el médico, mientras revisaba los signos vitales de don Manuel, quien descansaba en su habitación. En situaciones extremas puede generar sus propios analgésicos naturales. Es lo que algunos llaman estado de flujo, una concentración tan intensa que bloquea incluso el dolor físico. ¿Cuánto tiempo más cree que podrá resistir?, preguntó Rosa en voz baja. El doctor guardó su estetoscopio, evitando su mirada. Honestamente, estoy sorprendido de que haya llegado tan lejos. Sus constantes vitales siguen deteriorándose, pero hay algo que lo mantiene aquí, aferrado a la vida. Su promesa, murmuró Rosa, más para sí misma que para el médico. Tal vez, concedió él. He visto casos similares, pacientes terminales que se niegan a morir hasta cumplir algún propósito importante. Una boda, un nacimiento, una reconciliación pendiente, y después... Rosa dejó la frase inconclusa, temiendo la respuesta. Después generalmente hay un declive rápido, confirmó el doctor con gentileza, como si, una vez completada su misión, se permitieran finalmente soltar. Al atardecer, cuando la actividad en el patio disminuía y los trabajadores regresaban a sus hogares, Rosa encontró a su padre sentado frente a la imagen casi terminada. Su respiración era laboriosa, pero sus ojos brillaban con un entusiasmo que contrastaba con su deterioro físico. «Está casi lista, mijita», dijo, señalando la talla. «Solo faltan algunos detalles en el manto y pulir el acabado final». Rosa observó la imagen, maravillada por la transformación. Lo que había comenzado como un tosco trozo de cedro, ahora era una representación conmovedora de la Virgen de los Dolores. El rostro, especialmente,
capturaba una expresión de sufrimiento tan auténtico, tan humano, que resultaba perturbador en su belleza. «Es increíble, papá», dijo con sinceridad. «Nunca imaginé que pudieras crear algo así». «Yo tampoco», confesó don Manuel con una sonrisa cansada. «Cada mañana, cuando retomo el trabajo, me sorprendo al ver lo que mis manos han hecho. Es como si no fuera completamente yo quien la talla». Se produjo un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que han compartido tanto que las palabras se vuelven a veces innecesarias. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó finalmente don Manuel. Rosa calculó mentalmente. «Domingo, 28 de mayo. 50 años y 16 días desde que hice mi promesa», precisó él. «Más de medio siglo. A veces me pregunto por qué esperé tanto. ¿Por qué dejé que el tiempo pasara sin cumplir mi palabra? Eras joven, papá. Tenías una familia que mantener, una vida que construir. Sí, pero siempre hay tiempo para lo realmente importante», replicó don Manuel. «La verdad es que lo fui posponiendo, como tantas otras cosas en la vida, pensando que siempre habría un mañana, y así, sin darme cuenta, los años se convirtieron en décadas». Rosa pensó en su propia vida, en los sueños que había dejado en suspenso tras su divorcio, en las oportunidades no tomadas por miedo o comodidad. Entendía perfectamente a qué se refería su padre. «Ahora lo estás haciendo», dijo finalmente. «Eso es lo que importa». Don Manuel asintió lentamente. «La enfermedad, con toda su crueldad, me ha dado un regalo extraño: la claridad. Cuando sabes que tus días están contados, de repente ves con nitidez lo que realmente importa». La conversación fue interrumpida por la llegada del padre Ignacio, quien traía noticias del progreso de las andas. «Estarán listas en 2 días», anunció, sentándose junto a ellos. «Pablo y los demás han hecho un trabajo excepcional. Son ligeras pero resistentes, y han añadido un toldo para protegerte del sol durante el camino». «¿Y la ruta?», preguntó don Manuel. «¿Has podido trazar el itinerario?». El sacerdote desplegó un mapa sobre la mesa. «He marcado el camino tradicional de peregrinación, con algunas modificaciones para evitar los tramos más escarpados. Si todo va según lo planeado, y nos detenemos para descansar en los puntos que he señalado, podríamos llegar al santuario en 4 días». Don Manuel estudió el mapa con atención, sus dedos temblorosos recorriendo la línea que marcaba el camino a seguir. 4 días, repitió, como evaluando si sus fuerzas alcanzarían para tanto. «He coordinado con las parroquias de los pueblos por los que pasaremos», continuó el padre Ignacio. «Ofrecerán alojamiento y comida para todos, y Emilio Montero ha dispuesto que sus trabajadores estén preparados para asistir en los tramos de su propiedad». Rosa escuchaba con una mezcla de asombro y preocupación. Lo que había comenzado como el proyecto personal de un anciano enfermo se había convertido en una empresa colectiva que involucraba a decenas de personas a lo largo del valle. «La noticia se ha extendido más allá de lo que imaginábamos», añadió el sacerdote. «Hay gente de pueblos lejanos que planea unirse a la peregrinación en algún punto del camino. Algunos vienen buscando milagros, otros simplemente quieren ser parte de algo significativo». «No busco crear un espectáculo», dijo don Manuel, visiblemente incómodo ante la dimensión que tomaba su promesa. «Solo quiero cumplir mi palabra». «Lo sé, Manuel», respondió el padre Ignacio con suavidad. «Pero a veces nuestras acciones personales adquieren un significado que trasciende nuestras intenciones. La gente necesita esperanza, necesita recordar que la fe y la determinación aún tienen lugar en este mundo». La noche antes de la partida, la casa de los Espinosa bullía de actividad. Las andas, ya terminadas,
ocupaban un lugar de honor en el patio, decoradas con flores silvestres por las mujeres del pueblo. La imagen de la Virgen, finalmente completa, había sido cubierta con un paño de seda azul hasta el momento de su colocación ceremonial. En su habitación, don Manuel descansaba, conservando fuerzas para el viaje que comenzaría al amanecer. Rosa lo encontró despierto, mirando por la ventana el cielo estrellado. «Deberías dormir, papá», sugirió, ajustando las almohadas para hacerlo más cómodo. «El sueño y yo no somos buenos amigos últimamente», respondió él con una leve sonrisa. «Demasiados pensamientos dando vueltas en mi cabeza». Se produjo un silencio, interrumpido solo por los sonidos apagados de la actividad en el patio y el tic-tac constante del viejo reloj de pared. «Tengo miedo, Rosa», confesó finalmente don Manuel, su voz apenas un susurro. «Es normal, papá. Es un viaje largo y difícil». «No temo al viaje», aclaró él, tomando su mano. «Temo no estar a la altura de lo que se ha convertido todo esto. Tantas personas involucradas, tantas expectativas. Solo tienes que ser tú mismo, papá, cumplir tu promesa a tu manera, como siempre has hecho las cosas». Don Manuel apretó suavemente su mano. «Prométeme algo, mijita. Pase lo que pase en este viaje, sea cual sea el desenlace, encuentra tu propio camino después. No te quedes atrapada en el duelo o en los recuerdos. Vive plenamente, como tu madre hubiera querido». Rosa sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «Papá, no hables así. Vas a completar tu promesa y luego aceptaré lo que venga», completó él con serenidad. «Todos tenemos nuestro tiempo, Rosa. El mío está llegando a su fin y lo acepto con gratitud por la vida que he tenido». La tranquilidad con que pronunció estas palabras, la paz en su mirada, hicieron que Rosa comprendiera que su padre había alcanzado una aceptación que ella aún no encontraba. Para él, cumplir su promesa no era un intento desesperado de aferrarse a la vida, sino una forma de completar su ciclo, de cerrar dignamente un capítulo que había quedado pendiente. «Te lo prometo», dijo finalmente, inclinándose para besar su frente. «Pero tú también prométeme algo, que lucharás hasta el final para completar tu camino». Don Manuel sonrió, sus ojos brillantes en el rostro demacrado. «Es una promesa, mijita, una que no tardaré 50 años en cumplir». El amanecer del día señalado llegó con una claridad inusual, como si el cielo mismo quisiera ser testigo del comienzo de aquella singular peregrinación. Desde primera hora, el pueblo entero parecía haberse congregado frente a la casa de los Espinosa. Familias completas, ancianos apoyados en bastones, niños somnolientos pero expectantes. Todos aguardaban en silencio respetuoso. Don Manuel, vestido con su mejor camisa blanca y un sombrero de paja para protegerse del sol, fue ayudado por Rosa y Pablo para salir al patio. A pesar de su extrema fragilidad, había algo digno, casi solemne, en su figura encorvada. Sus ojos, hundidos en un rostro demacrado por la enfermedad, brillaban con una determinación que contrastaba con su debilidad física. En el centro del patio, las andas esperaban, adornadas con flores frescas y cintas de colores. Junto a ellas, la imagen de la Virgen, aún cubierta por el paño azul, representaba el cumplimiento parcial de una promesa hecha medio siglo atrás. El padre Ignacio, revestido con su estola morada, dio un paso al frente. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz resonando en el silencio expectante, «hoy somos testigos de un acto de fe extraordinario. Nuestro querido Manuel Espinosa, enfrentando el final de su camino terrenal, ha decidido cumplir una promesa hecha en su juventud, llevar hasta el santuario de la montaña esta imagen de Nuestra Señora de los Dolores, tallada por sus propias manos». Hizo una pausa y continuó. «En estos tiempos de prisas y compromisos olvidados,
Su determinación nos recuerda el valor de la palabra dada, de la perseverancia en la fe, del coraje frente a la adversidad. Mientras el sacerdote hablaba, Rosa observaba a su padre. Parecía más pequeño, más frágil que nunca, y sin embargo, había en él una dignidad que trascendía su deterioro físico. El cáncer podía estar consumiendo su cuerpo, pero su espíritu permanecía intacto, inquebrantable. Antes de comenzar esta peregrinación, continuó el padre Ignacio, descubriremos la imagen y la bendeciremos para que acompañe y proteja a todos los que emprenden este camino. Con solemnidad, retiró el paño azul que cubría la talla. Un murmullo colectivo de asombro recorrió la multitud. Bajo la luz dorada del amanecer, la imagen resplandecía con una belleza sobrecogedora. El rostro de la Virgen, especialmente, captaba una expresión de dolor tan humano, tan auténtico, que muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. «Es hermosa», susurró alguien entre la multitud. «Parece que te mira directamente», comentó otro. El padre Ignacio bendijo la imagen con agua bendita y luego se dirigió a don Manuel. «Manuel, ¿estás listo para comenzar este camino?». El anciano asintió con firmeza. «He esperado 50 años, padre. Estoy más que listo». Con la ayuda de Pablo y otros 2 hombres, don Manuel fue acomodado en las andas, recostado sobre cojines que minimizarían el impacto de los movimientos durante el trayecto. A su lado, en un pedestal especialmente diseñado, colocaron la imagen de la Virgen, asegurándola para que no sufriera daños en el viaje. 8 hombres robustos, incluyendo a Emilio Montero, tomaron posiciones para cargar las andas. Con un movimiento coordinado, las levantaron a la altura de sus hombros. Don Manuel se aferró instintivamente a los bordes, sorprendido por la sensación de ser elevado. «¿Estás cómodo, papá?», preguntó Rosa, caminando junto a las andas. «Tan cómodo como puede estar un enfermo de cáncer siendo transportado como un santo en procesión», respondió él con una sonrisa irónica que hizo reír a los que estaban cerca. El padre Ignacio se colocó al frente, llevando una cruz procesional. Detrás de él, las andas con don Manuel y la Virgen, flanqueadas por Rosa y el doctor Ramírez, quien había insistido en acompañarlos al menos durante el primer día para monitorear el estado de su paciente. Tras ellos, una procesión de más de 100 personas que se extendía por varias cuadras. Con el repique de las campanas de la iglesia como telón de fondo, la peregrinación comenzó su lento avance por las calles empedradas de San Juan del Valle. Las mujeres rezaban el rosario en voz baja, los hombres caminaban en silencio respetuoso, y los niños, inicialmente emocionados por la novedad, pronto adoptaron la solemnidad de los adultos. Al pasar frente a la iglesia, don Manuel pidió detenerse un momento. Desde las andas contempló la fachada donde, 50 años atrás, había entrado como un joven desesperado para hacer su promesa a la Virgen. «Allí comenzó todo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Y ahora, finalmente, cumplo mi palabra». Continuaron avanzando hacia las afueras del pueblo. A medida que dejaban atrás las últimas casas, el camino se volvía más estrecho y accidentado. Los hombres que cargaban las andas ajustaban cuidadosamente su paso para minimizar los baches, pero aún así, cada sacudida provocaba un gesto de dolor en el rostro de don Manuel. «¿Quieres que nos detengamos a descansar?», preguntó Rosa preocupada. «No», respondió él con firmeza. «Sigamos mientras la mañana aún es fresca». El paisaje cambiaba gradualmente a su alrededor. Las casas dieron paso a campos cultivados y estos a colinas cada vez más pronunciadas cubiertas de vegetación. El sol ascendía en el cielo y con él aumentaba el calor. Los portadores de las andas se turnaban cada media hora,
asegurando que el peso se distribuyera entre los voluntarios. A media mañana, alcanzaron el primer punto de descanso previsto, una pequeña ermita junto a un manantial, donde Emilio Montero había dispuesto una carpa con agua fresca y alimentos para los peregrinos. Con delicadeza, bajaron las andas a la sombra de un gran árbol. El doctor Ramírez ayudó a don Manuel a incorporarse ligeramente para beber agua y tomar sus medicamentos. «¿Cómo te sientes?», preguntó el médico en voz baja, comprobando su pulso. «Como si un ejército hubiera pasado por encima de mi cuerpo», respondió don Manuel con una mueca. «Pero no me quejo. Es parte del camino». El doctor miró a Rosa con preocupación. «Su presión está algo elevada y muestra signos de deshidratación. Deberíamos descansar aquí al menos una hora». Mientras los peregrinos se refrescaban y reponían fuerzas, una camioneta se detuvo junto a la ermita. De ella descendió un equipo de la televisión regional, un reportero, un camarógrafo y un técnico de sonido. «Genial, justo lo que necesitábamos», murmuró Rosa con fastidio. «Prensa». El reportero, un joven de aspecto entusiasta, se acercó directamente a las andas donde descansaba don Manuel. «Don Manuel Espinosa, soy Carlos Moreno de Noticias Regionales», se presentó, mientras el camarógrafo comenzaba a filmar sin pedir permiso. «Su historia ha captado la atención de toda la región. ¿Podría decirnos qué lo motiva a emprender esta peregrinación en su estado de salud?». Antes de que don Manuel pudiera responder, Rosa se interpuso. «Mi padre está descansando. No es el momento para entrevistas». «Solo serán unas preguntas», insistió el reportero. «La gente quiere conocer esta historia inspiradora». «He dicho que no», respondió Rosa con firmeza. El padre Ignacio intervino con diplomacia. «Señor Moreno, respetamos el trabajo de la prensa, pero le pido que comprenda. Esta es una peregrinación privada, un acto de fe personal. Si don Manuel desea hablar con ustedes más adelante, será decisión suya». El reportero, visiblemente decepcionado pero consciente de que insistir causaría una mala impresión, asintió a regañadientes. «Entiendo. Estaremos siguiendo la peregrinación a distancia. Si cambian de opinión...». «Lo tendremos en cuenta», completó el sacerdote dando por concluida la conversación. Cuando se alejaron, don Manuel miró a su hija con una mezcla de gratitud y diversión. «Mi feroz protectora», bromeó. «Aunque quizás fui demasiado duro con ellos. No es fácil ser reportero en estos tiempos». «No necesitas ese tipo de presión ahora, papá», respondió Rosa. «Ya es bastante difícil este viaje sin tener cámaras en tu cara». Don Manuel asintió, cediendo al cansancio que intentaba ocultar. «Tienes razón, mijita. Además, lo que tengo que decir se lo digo a la Virgen, no a las cámaras». El descanso se prolongó más de lo previsto. La temperatura había ascendido considerablemente, y el doctor Ramírez insistió en esperar hasta que el calor disminuyera antes de continuar. Don Manuel, aunque impaciente, aceptó la recomendación médica, reconociendo los límites de su cuerpo enfermo. A media tarde reanudaron la marcha. El camino comenzaba a ascender suavemente, adentrándose en terrenos más agrestes. Los campos cultivados quedaban atrás, reemplazados por colinas cubiertas de matorrales y árboles dispersos. La procesión se había reducido. Algunos peregrinos habían regresado al pueblo, prometiendo reunirse con ellos al día siguiente. «Si mantenemos este ritmo», comentó el padre Ignacio, consultando su mapa, «llegaremos al primer alojamiento previsto poco después del anochecer». Don Manuel, desde las andas, contemplaba el paisaje cambiante con una mezcla de nostalgia y asombro. Hacía años que no se aventuraba tan lejos del pueblo, y redescubrir la belleza de aquellas tierras llenaba su corazón de una extraña paz. El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos y violetas,
Cuando la peregrinación alcanzó el pequeño pueblo de Santa María de los Pinos, primera parada en su camino hacia el santuario, las campanas de la modesta iglesia repicaron a su llegada, y los habitantes del pueblo, ya advertidos de su visita, salieron a recibirlos con velas encendidas que punteaban la creciente oscuridad como estrellas caídas. Don Manuel, exhausto por la jornada, apenas podía mantener los ojos abiertos. El traqueteo constante de las andas durante horas había exacerbado su dolor, y el doctor Ramírez, tras comprobar sus constantes vitales, mostró una preocupación que intentó disimular frente a Rosa. «Necesita descanso inmediato y medicación para el dolor», murmuró el médico, mientras los portadores bajaban cuidadosamente las andas frente a la casa parroquial. El párroco local, un hombre mayor de aspecto afable, se acercó para dar la bienvenida. «Todo está preparado para ustedes. Hemos habilitado la antigua escuela como dormitorio para los peregrinos, y don Manuel tendrá una habitación en la casa parroquial». Con sumo cuidado, trasladaron a don Manuel desde las andas hasta una cama preparada especialmente para él en una habitación fresca y tranquila. Rosa y el doctor se quedaron a su lado, administrándole la medicación y ayudándolo a tomar algo de caldo caliente que las mujeres del pueblo habían preparado. «No sé si podré continuar mañana», confesó don Manuel en un susurro, cuando los demás se habían retirado y solo Rosa permanecía junto a él. «Nadie te culparía si decides terminar aquí, papá», respondió ella, acariciando su mano. «Ya has demostrado más coraje del que cualquiera esperaría». Don Manuel negó débilmente con la cabeza. «No es cuestión de coraje, mijita. Es cuestión de cumplir mi palabra. Pero mi cuerpo…» Dejó la frase inconclusa, frustrado por sus limitaciones físicas. «Descansa ahora», sugirió Rosa. «Mañana veremos cómo te sientes». Mientras don Manuel finalmente cedía al sueño, Rosa salió al pequeño patio de la casa parroquial, necesitando un momento de soledad para procesar sus propias emociones. Encontró al padre Ignacio sentado en un banco, contemplando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. «¿Cómo está?», preguntó el sacerdote cuando ella se sentó a su lado. «Agotado y con mucho dolor, aunque intenta disimularlo», respondió Rosa. «No sé si podrá continuar mañana, padre». El sacerdote asintió pensativamente. «Lo importante no es llegar al santuario, Rosa. Lo importante es el acto de fe, el intento sincero de cumplir la promesa». «Eso no será suficiente para él», replicó ella. «Conoce a mi padre. Es todo o nada». Permanecieron en silencio un momento, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo y las voces apagadas de los peregrinos que se acomodaban para pasar la noche. «Algo extraño está sucediendo, padre», dijo finalmente Rosa, dando voz a un pensamiento que había estado rondando su mente durante todo el día. «¿Ha notado cómo la gente mira la imagen? No como una simple talla de madera, sino como si realmente estuvieran viendo a la Virgen». «Lo he notado», confirmó el padre Ignacio. «Y no solo eso. Algunos peregrinos me han hablado de sensaciones inexplicables al acercarse a ella: paz repentina, alivio de dolores crónicos, claridad mental». «¿Cree que la imagen tiene algún tipo de poder?», preguntó Rosa, incómoda con la idea pero incapaz de ignorarla. El sacerdote reflexionó antes de responder. La Iglesia es cautelosa con ese tipo de afirmaciones, pero a lo largo de la historia, ciertos objetos sagrados, especialmente aquellos creados con profunda devoción, han sido asociados con fenómenos difíciles de explicar. «¿Como milagros?», insistió Rosa. «Como manifestaciones de fe», matizó el padre Ignacio. «A veces, el límite entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve permeable». Antes de que Rosa pudiera responder, una conmoción proveniente de la escuela donde se alojaban los peregrinos interrumpió la conversación.
Corrieron hacia allí encontrando un grupo agitado reunido alrededor de una mujer joven que lloraba desconsoladamente. «¿Qué sucede?», preguntó el padre Ignacio. Pablo, que estaba entre los presentes, se adelantó. «Es Lucía, padre. Su hijo de 5 años está muy enfermo en el hospital regional. Los médicos dicen que necesita una operación urgente, pero hay complicaciones porque el niño tiene una condición cardíaca rara». «Acabo de recibir la llamada», explicó Lucía entre sollozos. «Tengo que volver inmediatamente. Mi esposo está con él, pero los médicos quieren hablar conmigo antes de proceder». «Te llevaremos de inmediato», aseguró Pablo. «Mi camioneta está lista». «Esperen», intervino una anciana del grupo. «Antes de que se vaya debería llevar la imagen al hospital, aunque sea por unos minutos». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Rosa miró al padre Ignacio, esperando que interviniera para detener lo que parecía una superstición naciente. Para su sorpresa, el sacerdote guardó silencio, como considerando la propuesta. «La imagen no puede moverse sin don Manuel», dijo finalmente Rosa. «Es parte de su promesa. Debe llevarla él mismo al santuario». «Pero tu padre entendería», insistió Pablo. «Se trata de un niño gravemente enfermo». Rosa se encontró dividida entre el respeto a la voluntad de su padre y la evidente necesidad de aquella madre desesperada. «Voy a consultarlo con él», decidió finalmente. Para su sorpresa, encontró a don Manuel despierto, sentado en la cama con una vitalidad que contrastaba con su estado anterior. «Escuché la conmoción», explicó cuando Rosa entró. Las ventanas estaban abiertas. Cuando Rosa le contó la situación, don Manuel guardó silencio por un largo momento. «Trae a la madre», dijo finalmente. Minutos después, Lucía estaba junto a la cama de don Manuel, sus ojos enrojecidos por el llanto, su rostro una máscara de preocupación maternal que resonaba profundamente con la expresión tallada en la Virgen de los Dolores. «No puedo enviar la imagen completa», explicó don Manuel con suavidad. «Es parte de mi promesa llevarla personalmente al santuario». Hizo una pausa y continuó. «Pero puedo darte esto». Con manos temblorosas, extrajo de su bolsillo un pequeño trozo de cedro, del tamaño de una moneda grande. «Lo guardé del mismo bloque de madera. Es un fragmento que sobró al tallar el manto de la Virgen». Lucía tomó el pequeño trozo de madera, confundida pero agradecida. «Llévalo contigo», continuó don Manuel. «Ponlo junto a tu hijo, y recuerda que el verdadero poder no está en la madera, sino en la fe que ponemos en ella». Cuando Lucía se marchó con Pablo, Rosa miró a su padre con asombro. «No sabía que habías guardado ese fragmento». «Ni yo mismo sabía por qué lo guardaba», confesó don Manuel. «Ahora entiendo que era para esto». Al amanecer, tras una noche inquieta para todos, don Manuel sorprendió a Rosa y al doctor Ramírez, incorporándose sin ayuda. «Hoy continuamos el camino», anunció con una firmeza que dejó a ambos sin palabras. «Pero anoche apenas podías moverte», protestó Rosa. «Anoche era anoche y hoy es hoy», respondió don Manuel con una sonrisa enigmática. «Además, tengo una corazonada sobre el niño de Lucía. Necesito llegar al santuario lo antes posible». El doctor Ramírez, tras una revisión minuciosa, no pudo ocultar su perplejidad. Sus constantes han mejorado notablemente. La fiebre ha desaparecido y su presión arterial se ha estabilizado. Es inusual, por decirlo menos. Cuando trasladaron a don Manuel nuevamente a las andas, los peregrinos notaron un cambio en él. A pesar de su extrema delgadez y palidez, había una energía renovada en sus movimientos, un brillo en sus ojos que contrastaba con su evidente deterioro físico. El segundo día de peregrinación resultó sorprendentemente más llevadero que el primero.
El camino ascendía gradualmente hacia las montañas, ofreciendo vistas espectaculares del valle que dejaban atrás. Nuevos peregrinos se unían en cada pueblo que atravesaban, engrosando la procesión hasta convertirla en una columna impresionante que serpenteaba por los senderos montañosos. A media tarde, mientras hacían un descanso junto a un arroyo cristalino, Pablo regresó en su camioneta, su rostro iluminado por una sonrisa de incredulidad. Don Manuel llamó, corriendo hacia las andas donde el anciano reposaba. «Tiene que escuchar esto». Todos se acercaron, intrigados por la agitación del joven. «Acabo de recibir una llamada de Lucía», explicó Pablo recuperando el aliento. «El niño ha mejorado inexplicablemente. La arritmia cardíaca que complicaba la operación se ha estabilizado durante la noche. Los médicos están asombrados. Dicen que nunca habían visto algo así en un caso como el suyo». Un murmullo de asombro recorrió el grupo de peregrinos. Algunas mujeres se santiguaron y varios miraron hacia la imagen de la Virgen con renovada veneración. «¿La operación?», preguntó Rosa. «La están realizando ahora», respondió Pablo. «Pero los médicos dicen que las complicaciones que temían ya no están presentes. Tienen confianza en que será exitosa». Don Manuel recibió la noticia con una sonrisa serena, como si de algún modo ya la conociera. «Dale gracias a la Virgen, no a mí», dijo cuando los peregrinos comenzaron a mirarlo con una mezcla de respeto y asombro. Esa noche, mientras los peregrinos acampaban en un claro del bosque, Rosa encontró a su padre contemplando las estrellas desde sus andas. «No fue coincidencia, ¿verdad?», preguntó sentándose junto a él. «Lo del niño». «La vida está llena de coincidencias inexplicables, mijita», respondió don Manuel. «Algunas personas las llaman milagros, otras las llaman estadística. Lo importante es el consuelo que brindan a quienes sufren». El tercer día de peregrinación amaneció gris y amenazante. Nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas, y un viento frío hacía estremecer a los peregrinos mientras levantaban el improvisado campamento. El padre Ignacio consultó el cielo con preocupación. «Se acerca una tormenta», comentó a Rosa mientras ayudaba a colocar un toldo adicional sobre las andas para proteger a don Manuel. «Deberíamos buscar refugio en algún pueblo cercano hasta que pase». «¿Cuánto falta para el siguiente pueblo?», preguntó Rosa. «Al menos 4 horas de camino», respondió el sacerdote, señalando el mapa. «Y está en dirección contraria al santuario. Perderíamos un día entero». Don Manuel, que escuchaba la conversación desde sus andas, intervino con una voz sorprendentemente firme. «No vamos a desviarnos, continuaremos hacia el santuario». «Pero papá, si llueve», comenzó Rosa. «Entonces nos mojaremos», completó don Manuel con sencillez. «Una promesa no se pospone por mal tiempo». El doctor Ramírez, que había regresado esa mañana tras un breve retorno al pueblo para obtener más medicamentos, expresó su preocupación. «Don Manuel, en su estado, una neumonía podría ser fatal». «Todo podría ser fatal en mi estado, doctor», respondió el anciano con una sonrisa tranquila. «Pero no voy a vivir mis últimos días con miedo a la lluvia». La determinación en su voz era tal que nadie se atrevió a discutir más. Los portadores levantaron las andas y la procesión reanudó su marcha, ahora más acelerada, intentando ganar terreno antes de que la tormenta los alcanzara. El camino se volvía cada vez más empinado y estrecho, adentrándose en un bosque denso de pinos y encinos centenarios. A medida que avanzaban, el día se oscurecía prematuramente bajo el manto de nubes que se cerraba sobre ellos. Los truenos comenzaron a retumbar en la distancia, como tambores anunciando la inminente tempestad. «Deberíamos al menos buscar un claro donde los árboles no sean un peligro si hay rayos», sugirió Emilio Montero,
quien había permanecido silencioso la mayor parte del viaje, pero ahora asumía un papel más activo ante la adversidad. Siguiendo su consejo, se desviaron ligeramente del sendero principal hacia una zona más despejada. Apenas habían llegado cuando las primeras gotas, gruesas y frías, comenzaron a caer. En cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en un verdadero diluvio que desdibujaba el paisaje y convertía el suelo en un lodazal. Los peregrinos se agruparon alrededor de las andas, intentando proteger a don Manuel y a la imagen con sus propios cuerpos y los escasos plásticos y lonas que habían traído. Rosa, empapada pero determinada, no se apartaba del lado de su padre. «Deberíamos haber buscado refugio», gritó para hacerse oír sobre el estruendo de la tormenta. «Esto es una locura». Para su sorpresa, don Manuel parecía extrañamente sereno en medio del caos. «¿No lo ves, mijita?», respondió, su voz apenas audible bajo el rugido de la lluvia. «Esto también es parte del camino». De repente, un rayo cayó con estruendo ensordecedor a escasos metros del grupo, seguido inmediatamente por un trueno que pareció sacudir la montaña entera. Varios peregrinos gritaron, y algunos incluso cayeron de rodillas, aterrorizados. «Tenemos que movernos de aquí», exclamó el padre Ignacio. «Este claro es demasiado expuesto». Intentaron levantar las andas, pero el suelo se había vuelto tan resbaladizo que los portadores apenas podían mantener el equilibrio. En ese momento crítico, cuando el pánico comenzaba a extenderse entre el grupo, ocurrió algo inexplicable. La lluvia, que caía con furia sobre todos ellos, parecía detenerse justo encima de las andas, como si una cúpula invisible protegiera a don Manuel y a la imagen de la Virgen. Las gotas parecían desviarse a centímetros de tocarlos, cayendo alrededor pero no sobre ellos. Un silencio sobrecogedor se apoderó del grupo. Incluso el rugido de la tormenta pareció disminuir, aunque la lluvia continuaba cayendo con la misma intensidad a su alrededor. «Dios mío», murmuró Rosa, contemplando el fenómeno con ojos incrédulos. «¿Qué está pasando?». Don Manuel extendió una mano más allá del perímetro de las andas, comprobando que allí la lluvia caía normalmente. Retiró la mano, perfectamente seca, y miró a su hija con una mezcla de asombro y serenidad. «No tengas miedo», dijo suavemente. «No es la primera vez que experimento su protección». Los peregrinos contemplaban la escena, algunos de rodillas, otros santiguándose, todos profundamente conmovidos por lo que estaban presenciando. El padre Ignacio, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, fue el primero en encontrar palabras. «Es un signo», dijo con voz trémula, «un signo de que este camino es el correcto». La tempestad continuó durante una hora más, pero el ánimo del grupo había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una amenaza terrorífica se había transformado en una experiencia casi mística. Cuando finalmente la lluvia amainó y un tímido sol comenzó a asomar entre las nubes, los peregrinos reanudaron la marcha con renovado vigor, como si hubieran recibido una confirmación divina de la importancia de su peregrinación. El fenómeno de la lluvia que no tocaba las andas se convirtió rápidamente en el tema de todas las conversaciones. Algunos intentaban encontrar explicaciones naturales, corrientes de aire, la forma del toldo, ilusiones ópticas causadas por la tensión del momento. Otros, la mayoría, lo aceptaban simplemente como un milagro, una señal indiscutible del favor divino hacia don Manuel y su promesa. Rosa, educada en la ciudad y habituada a un pensamiento más racional, se debatía internamente. Lo que había visto desafiaba cualquier explicación lógica y, sin embargo, había ocurrido ante sus propios ojos. «No necesitas entenderlo todo, mijita», le dijo don Manuel cuando le expresó sus dudas esa noche,
mientras acampaban en las faldas de la montaña donde se alzaba el santuario, ya visible en la distancia. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, y eso está bien. Pero papá, ¿crees realmente que fue un milagro? Don Manuel reflexionó un momento antes de responder. Creo que fue una respuesta. La misma Virgen a la que hice mi promesa hace 50 años me está diciendo que he sido perdonado por la espera, que mi esfuerzo es reconocido. ¿Y por qué ahora?, insistió Rosa. ¿Por qué no antes, cuando eras joven y fuerte? Quizás porque ahora lo necesito más, respondió don Manuel con sencillez. O quizás porque ahora, al final de mi vida, puedo apreciar verdaderamente el valor de la fe, del sacrificio, de la perseverancia. Hizo una pausa y añadió, con una sonrisa cansada, o quizás fue solo una extraña coincidencia atmosférica y estamos viendo significados donde no los hay. Lo importante no es la explicación, sino cómo responde nuestro corazón al misterio. Esa noche, mientras los peregrinos descansaban alrededor de pequeñas fogatas, llegaron noticias que parecían confirmar la naturaleza extraordinaria de lo que estaba ocurriendo. Pablo, que mantenía contacto con el pueblo a través de su teléfono móvil, anunció que el hijo de Lucía había salido exitosamente de la operación y mostraba una recuperación que los médicos calificaban de asombrosa. Pero eso no era todo. Al parecer, varias personas en San Juan del Valle y pueblos cercanos habían comenzado a reportar experiencias inexplicables relacionadas con la peregrinación, dolencias crónicas que disminuían, conflictos familiares que encontraban resolución, una sensación generalizada de paz y esperanza que se extendía como ondas en un estanque. Es como si la bendición no solo afectara a quienes estamos aquí, comentó el padre Ignacio, sino que se estuviera derramando sobre todo el valle. Don Manuel escuchaba estos relatos con una expresión indescifrable, mezcla de asombro, humildad y cierta preocupación. No busqué nada de esto, murmuró cuando los demás se habían retirado a dormir y solo Rosa permanecía a su lado. Solo quería cumplir una vieja promesa, saldar una deuda personal. A veces nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos prever, respondió Rosa, recordando las palabras del padre Ignacio días atrás. Has dado esperanza a mucha gente, papá. En tiempos difíciles, eso es un regalo incalculable. Don Manuel tomó su mano, apretándola con la poca fuerza que le quedaba. Mañana llegaremos al santuario, dijo con voz débil pero decidida. Mañana completaré el círculo que comenzó hace 50 años. Hubo algo en su tono, una finalidad, una certeza, que hizo que Rosa sintiera un escalofrío de premonición. Y después volveremos a casa, añadió, como intentando completar un futuro que sentía cada vez más incierto. Don Manuel no respondió directamente. Miró hacia el cielo estrellado y dijo, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto, Rosa? No tengo miedo. Por primera vez desde que me diagnosticaron, no tengo miedo de lo que viene después. Esa noche, mientras los peregrinos dormían bajo las estrellas, con el santuario recortándose majestuoso contra el horizonte montañoso, una extraña luminosidad parecía emanar de la imagen de la Virgen. Nadie la notó excepto don Manuel, que permaneció despierto durante horas, conversando en silencio con la figura que sus manos habían tallado, preparándose para el último y más significativo tramo de su viaje. El amanecer del cuarto día trajo consigo una claridad extraordinaria. El cielo, lavado por la tormenta del día anterior, se extendía como un manto azul perfecto sobre las montañas. El santuario de la montaña, construido sobre un promontorio rocoso, resplandecía bajo los primeros rayos del sol, sus muros blancos contrastando con el verde intenso del paisaje circundante. Los peregrinos despertaron con renovada energía,
conscientes de que estaban a pocas horas de completar su jornada. El camino final era el más empinado, un sendero zigzagueante que ascendía directamente hacia el santuario, pero la vista de su destino tan cercano infundía fuerzas incluso a los más agotados. Rosa encontró a su padre ya despierto, observando el santuario con una mirada serena. A pesar de su extrema fragilidad, había en don Manuel una dignidad, una paz interior que contrastaba con su deterioro físico. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó, arrodillándose junto a las andas. «Como alguien que está a punto de cumplir una promesa 50 años después», respondió él con una sonrisa cansada. «Un poco tarde, pero finalmente en camino». El doctor Ramírez, que había permanecido toda la noche junto a don Manuel, se acercó con expresión preocupada. «Sus constantes están cada vez más débiles», murmuró a Rosa en voz baja. «Deberíamos movernos cuanto antes». Mientras preparaban las andas para el último tramo del viaje, una comitiva descendió desde el santuario para recibirlos. El capellán del santuario, un hombre de mediana edad con una sonrisa bondadosa, acompañado por varios acólitos y algunos peregrinos que ya se encontraban allí. «Hemos escuchado sobre su extraordinario viaje», dijo el capellán, inclinándose respetuosamente ante don Manuel. «El santuario los espera con las puertas abiertas». Con renovado vigor, los portadores levantaron las andas. El camino final era demasiado estrecho y empinado para que 8 hombres pudieran cargarlas cómodamente, así que se turnaban en grupos de 4, avanzando con cuidado sobre el terreno pedregoso. Don Manuel, recostado en las andas, mantenía una mano sobre la base de la imagen de la Virgen, como estableciendo una conexión física con la obra de sus manos, el símbolo de su promesa. A su lado, Rosa caminaba en silencio, dividida entre la alegría de ver a su padre tan cerca de cumplir su objetivo y el temor creciente de que esta sería su última jornada. A medida que ascendían, peregrinos que habían llegado al santuario por otros caminos comenzaron a unirse a la procesión. La noticia del anciano moribundo que había tallado una virgen y la llevaba a cumplir una promesa de medio siglo se había extendido rápidamente. Muchos querían ser testigos de este acto final de devoción. «Mira, papá», dijo Rosa señalando hacia arriba, cada vez más cerca. Don Manuel asintió débilmente. Su respiración se había vuelto más trabajosa con la altitud, y el dolor, momentáneamente olvidado en la emoción del viaje, regresaba con renovada intensidad, pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Casi allí», murmuró, apretando la mano de Rosa. El último tramo era una escalinata de piedra tallada directamente en la montaña, demasiado estrecha y empinada para las andas. Tras una breve consulta, decidieron que don Manuel debía completar este tramo final como había prometido, por sus propios pies. «No podrá», objetó el doctor Ramírez. «Apenas tiene fuerzas para sentarse». «Lo haré», afirmó don Manuel con una claridad que sorprendió a todos. «Ayúdenme a levantarme». Con extremo cuidado, Pablo y Emilio Montero lo ayudaron a incorporarse. La imagen de la Virgen, ahora desatada de su soporte en las andas, fue confiada a manos de Rosa. «Tú la llevarás mientras yo camino», le dijo don Manuel, «y juntos subiremos estos últimos escalones». Un silencio reverente cayó sobre la multitud al ver al anciano, sostenido por 2 hombres, dar sus primeros pasos vacilantes. Su cuerpo, reducido a piel y huesos por la enfermedad, parecía incapaz de soportar incluso su propio peso. Y sin embargo, avanzaba, un escalón tras otro, en un acto de voluntad que trascendía las limitaciones físicas. Rosa caminaba a su lado, sosteniendo la imagen con la misma delicadeza con que hubiera sostenido a un niño. Detrás de ellos, cientos de peregrinos observaban conteniendo la respiración,
testigos de algo que iba más allá de una simple promesa cumplida. A mitad de la escalinata, don Manuel tropezó. Sus piernas, demasiado débiles, cedieron momentáneamente. Un murmullo de preocupación recorrió la multitud, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, don Manuel se había estabilizado, rechazando incluso el apoyo de quienes lo flanqueaban. «Los últimos escalones», dijo con voz apenas audible. «Debo subirlo solo». «Papá, no puedes», comenzó Rosa, pero la mirada de su padre la silenció. «Puedo, mijita, y debo». Con un esfuerzo sobrehumano, don Manuel comenzó a subir los escalones finales sin ayuda. Cada paso era una agonía visible, cada respiración un esfuerzo consciente. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero su rostro reflejaba una determinación serena, casi luminosa. Rosa, caminando un paso atrás con la imagen en brazos, sentía las lágrimas correr libremente por sus mejillas. Sabía, con una certeza que trascendía la razón, que estaba presenciando los últimos momentos terrenales de su padre, su acto final de fe y redención. Cuando alcanzaron el último escalón, el atrio del santuario se abrió ante ellos, bañado por la luz dorada del mediodía. Las puertas del templo estaban abiertas de par en par, y en el interior, una imagen de la Virgen de los Dolores, idéntica a la que Rosa llevaba en brazos, presidía el altar mayor. Don Manuel se detuvo un momento, contemplando la escena con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Luego, con un último esfuerzo, extendió los brazos hacia Rosa. «Dame la imagen», pidió suavemente. «Es hora de entregarla personalmente». Rosa depositó la talla en los brazos de su padre. A pesar de su debilidad, don Manuel la sostuvo con firmeza, como si el peso de la madera tallada le infundiera una fuerza inesperada. Con pasos lentos pero seguros, avanzó hacia el interior del templo. El silencio era absoluto. Incluso la respiración de los presentes parecía haberse detenido. Don Manuel llegó hasta el altar, donde el capellán lo esperaba con expresión solemne. «He venido a cumplir una promesa», dijo don Manuel, su voz repentinamente clara y firme. «Hace 50 años prometí tallar una imagen de la Virgen de los Dolores con mis propias manos y traerla caminando hasta este santuario». Levantó la talla, ofreciéndola hacia el altar. «Virgen Santa, perdona mi tardanza, pero finalmente, aquí estoy, cumpliendo mi palabra». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Un rayo de sol, entrando por una de las vidrieras del templo, incidió directamente sobre la imagen tallada, iluminándola con una luz tan intensa que parecía emanar de la propia madera. La expresión doliente de la Virgen pareció suavizarse, como si sonriera sutilmente en respuesta a la ofrenda del anciano. Los presentes contuvieron el aliento. Algunos cayeron de rodillas, otros se santiguaron. Rosa, que había seguido a su padre hasta el altar, sintió una inexplicable oleada de paz inundar su corazón. Don Manuel depositó suavemente la imagen sobre el altar, completando finalmente el acto que había prometido medio siglo atrás. Al hacerlo, una sonrisa de profunda satisfacción iluminó su rostro demacrado. «Gracias», susurró, aunque no quedó claro si se dirigía a la Virgen o a quienes lo habían acompañado en este último viaje. Luego, con la misma dignidad serena que lo había caracterizado durante toda la peregrinación, se volvió hacia Rosa. Sus ojos, hundidos en un rostro consumido por la enfermedad, brillaban con una claridad extraordinaria. «Está hecho, mijita», dijo simplemente. «He cumplido mi promesa». Y entonces, como si esas palabras hubieran liberado el último hilo que lo ataba a la vida, don Manuel Espinosa cerró los ojos y se desvaneció en los brazos de su hija. No hubo pánico, ni gritos, ni confusión. De alguna manera todos los presentes comprendieron que estaban presenciando no una tragedia, sino la culminación perfecta de una vida y una promesa.
El doctor Ramírez se acercó, confirmando con un gesto silencioso lo que todos ya sabían. Don Manuel había completado su último viaje. Rosa, sosteniendo el cuerpo de su padre, no sentía la desesperación que había temido durante meses. En su lugar había una extraña serenidad, un conocimiento intuitivo de que todo había ocurrido exactamente como debía ocurrir. «Descansa, papá», susurró, besando su frente. «Has cumplido tu palabra». El capellán del santuario, visiblemente conmovido, se adelantó para ofrecer una bendición. Pero antes de que pudiera hablar, un murmullo de asombro recorrió la iglesia. La imagen de la Virgen que don Manuel había tallado, colocada junto a la figura centenaria del altar mayor, parecía emanar un suave resplandor, visible incluso bajo la intensa luz del mediodía que inundaba el templo. «Un milagro», susurró alguien entre la multitud. Rosa, abrazando aún el cuerpo de su padre, comprendió entonces el verdadero alcance de lo que había presenciado durante estos días. Más allá de la promesa cumplida, más allá incluso de los aparentes fenómenos inexplicables, había ocurrido el verdadero milagro. Un hombre enfrentando su mortalidad con dignidad y fe, transformando sus últimos días en un testimonio de perseverancia que había tocado innumerables vidas. «No es la imagen la que brilla», dijo en voz baja, solo para sí misma. «Es la fe que representa, la promesa cumplida a pesar de todo». Mientras el sol alcanzaba su cenit sobre el santuario de la montaña, Rosa supo con certeza que la historia de su padre y su promesa a la Virgen no terminaba con su muerte. Apenas comenzaba a extender sus ondas, tocando corazones, inspirando fe, recordando a todos que nunca es tarde para cumplir una promesa, para completar un círculo, para encontrar redención. Y así, en aquel luminoso mediodía, mientras sostenía a su padre en brazos bajo la mirada compasiva de la Virgen de los Dolores, Rosa encontró no solo consuelo en su pérdida, sino también dirección para su propio camino futuro.